¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Esta etapa implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conducen a reunir datos con un propósito definido. Se realiza mediante instrumentos de medición que deben representar verdaderamente las variables de la investigación, cuyas respuestas se obtienen, se codifican y se transfieren a una base de datos. Tiene unos requisitos que son confiabilidad, que es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Confiabilidad tiene unos procedimientos a determinar que son mediante estabilidad, métodos de forma, alternativas o paralelas, métodos mitades partidas, medidas de consistencia interna. Esta validez, que es el grado, es el grado del instrumento que mide la variable que pretende medir. De ella se derivan distintos tipos de evidencia: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Y validez total, que es la consideración de los tipos de evidencia. Y tenemos la objetividad, que es el grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta. Dentro de los tipos de instrumentos de medición encontramos los cuestionarios, que están formados por un conjunto de preguntas que quieren medir una variable. Estas pueden ser cerradas o abiertas. Las cerradas son delimitadas y mucho más fáciles de codificar y analizar. Estas pueden ser dicotómicas, es decir, de sí o no. Pueden ser de múltiples respuestas, donde se pueden marcar varias respuestas a la vez. También pueden ser de designar un puntaje, es decir, de 0 a 10 en un tipo de pregunta. Y por último, también encontramos las preguntas que encadenan varias, es decir, por ejemplo, sobre candidatos de partidos políticos. Preguntan si lo conocen, preguntan qué concepción tienen de esas personas, y ahí ya van varias preguntas en una sola. Las preguntas abiertas no están delimitadas, es decir, que estas respuestas pueden ser infinitas y sirven cuando no hay suficiente información recolectada sobre la persona o sobre la variable que se quiere medir. Estas preguntas, en general, cerradas y abiertas, tienen que tener ciertas características al momento de ser redactadas, es decir, tiene que ser un vocabulario simple, familiar para quien lo vaya a responder. No puedes hacer sentir a la persona incómoda, no tiene que ir en negación y también tiene que ser clara y precisa. Estos cuestionarios pueden ser administrados en ciertos contextos: autoadministrados, que son los que se le entregan a la persona y ellas mismas la llenan; en entrevistas personales, es decir, por lo menos en el ámbito laboral, cuando una entrevista de trabajo y se le hacen ciertas preguntas; por vía telefónica o vía internet, que son los cuestionarios que se envían a través de correos o están en diversas páginas. Bueno, dentro de los tipos de instrumentos de medición tenemos las escalas de medición de aptitud. Estas pueden ser la escala tipo Likert, la escala diferencial semántica y el escalograma de Goodman. También encontramos otros tipos que son el análisis de contenido cuantitativo, la observación, pruebas estandarizadas de inventarios, datos secundarios, aparatos y equipos, y por último los indicadores. La recolección de datos desde el enfoque cualitativo. Desde el enfoque cualitativo se busca obtener datos de personas, comunidades y situaciones. Al tratarse de seres humanos, los datos que nos interesan son las experiencias, percepciones, creencias, emociones y sentimientos. Todo esto se recolecta de manera individual, grupal o colectiva. Se recolecta con la finalidad de analizarlos, comprenderlos y así responder a preguntas de investigación y generar nuevos conocimientos. Todo este proceso se debe hacer dentro del ambiente natural en el que se desenvuelven los participantes.
En este enfoque existen 6 métodos de recolección de datos. El primero es la observación. Durante la observación se entra en un proceso de inmersión inicial, donde podemos o no utilizar unos formatos, que puede ser algo tan simple como dividir una hoja en la mitad y de un lado se registran las anotaciones descriptivas y del otro las interpretativas. Conforme avanza el proceso de investigación, generamos un listado de los elementos que podemos dejar por fuera de la investigación y las unidades que deben analizarse. El segundo método es la entrevista. Desde el enfoque cualitativo, la entrevista es mucho más flexible y abierta. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, que es el entrevistador, y otras personas que son los entrevistados. En esta entrevista se pueden hacer preguntas sobre las experiencias, percepciones, opiniones, valores y creencias. Las entrevistas se dividen en 3. La primera es la entrevista estructurada, donde el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y que están sujetas a un orden. Segundo, las entrevistas semiestructuradas, que se basan en una guía de preguntas donde el entrevistador tiene cierta libertad de elegir hacer otras preguntas adicionales u omitir algunas para obtener mayor información. Tercero, las entrevistas abiertas, que son las más flexibles, donde se fundamenta en una guía general de contenidos y el entrevistador posee toda la libertad para manejarlas. El tercer método de recolección de datos son las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. En estos grupos existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. ¿En qué consisten estos grupos? Se reúnen a un grupo de personas, pueden ser de 3 a 7 o la cantidad que uno decida, para trabajar con los conceptos, las experiencias, creencias, sucesos o temas que le interesan al investigador. No solo es realizar preguntas a todos los miembros del grupo, porque su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y cómo se construye grupalmente significados. El tamaño de estos grupos puede variar dependiendo de la investigación. Pueden ser desde 10 personas hasta 70, va dependiendo del tema. El formato, la naturaleza de las sesiones, pueden ser 2 en adelante, depende el objetivo y las características de los participantes y la investigación. Documentos, registros, materiales y artefactos. Estos nos pueden ayudar a entender el fenómeno central del estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades lo producen o narran sus historias y estatus actuales. Entre los elementos podemos encontrar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones en audios y videos, o objetos como vasijas, armas, prendas de vestir, grafitis o cualquier otras expresiones de tipo artístico, etc. Todo esto le sirve al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias y situaciones que se producen
y su funcionamiento cotidiano y normal. Los mensajes pueden ser analizados para conocer sentimientos, experiencias, deseos, vínculos y otros aspectos. También para entender el contexto social e histórico en el que se fabricaron, se usaron, se desecharon y se reutilizaron. Es importante que el investigador verifique que el material sea auténtico y que se encuentre en un buen estado. También encontramos la biografía e historias de vida. Esta es otra forma de la investigación cualitativa para recolectar los datos. Se puede hacer de manera individual, es decir, con un paciente o un personaje histórico, o de manera colectiva, ya sea con familias o un grupo de personas que vivieron juntas durante un periodo de tiempo y que compartieron algunas vivencias. Para esta realización se lleva a cabo las entrevistas a profundidad y la revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Triangulación de métodos de recolección de datos. La triangulación se lleva a cabo siempre y cuando los recursos lo permitan. Es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para la recolección de los datos. La investigación cualitativa posee una mayor riqueza y amplitud de datos si se provienen de diferentes actores del proceso y de distintas fuentes, ya que esto genera una mayor variabilidad en la forma de la recolección. En el análisis de los datos cualitativos, la acción esencial consiste en que no se recibe información completamente estructurada, ya que los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones por parte del investigador y narraciones de los participantes, como fotografías, videos, pinturas, grabaciones, cartas y gestos. Además, las narraciones del investigador como apuntes en su bitácora, anotaciones o grabaciones. Los propósitos principales en el análisis de los datos cualitativos son explorar los datos, posteriormente a eso organizarlos en unidades y categorías, describir las experiencias de los participantes como el lenguaje y su expresión, descubrir los conceptos, los patrones para determinar la relación entre estos y en función con el planteamiento del problema. Comprender el contexto que rodea los datos, reconstruir los hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y, por último, generar una teoría fundamentada de los datos. Después de analizar múltiples casos y ya no se encuentra información novedosa, el análisis concluye. En cambio, si se descubren inconsistencias o falta de claridad en el problema planteado, se regresa al campo o contexto para recolectar más datos.